Denle un fuerte aplauso a Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Hermano, quisiera hacerle una pregunta en esta noche. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué usted está aquí? Porque queremos seguir perseverando, porque creemos a una esperanza viva, porque creemos que Dios es poderoso para hacer las cosas más abundantemente de la cual nosotros esperamos o pensemos. Dios puede hacer las cosas aún más grandes de lo que nosotros podemos pensar. Por la misericordia y por la bondad de Dios, hoy nosotros estamos en este lugar para darle alabanza, para darle adoración. Y cómo está el ánimo voluntario para darle esa alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Yo me lo voy a decir, hermano, colóquese de pie, porque yo creo que si nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que es grande, que merece la adoración, que merece la exaltación, que merece que su pueblo te escuche, que merece que su pueblo te hable. Él está aquí, no es cualquiera, no es cualquiera. Él no está aquí, es todo. No mire la ropa, no mire el pecado, mire cómo estamos delante de su presencia, Dios. Mire cómo se dice presentar delante de mi Señor. Yo puedo presentaré delante de Jehová. Dios, ¿qué nos queremos? Levante sus manos al cielo. Dígale, yo quiero más. Quiere recibir de este Dios grande y poderoso. Pídele que abra su entendimiento. Habla conmigo. Habla. Haga sus manos al cielo, mi hermano, y cierre sus ojos. Usted vino aquí porque viene a buscar de Dios, ¿verdad? Venimos porque queremos estar más cerquita de aquel que amamos. Porque queremos estar cerquita de aquel que nosotros adoramos y queremos escuchar su voz. Y no nos vamos a cansar de oírle decir lo que él tenga que decirnos. Hable con él. Gloria a Dios, Él es merecedor de toda honra. En Él está puesta nuestra esperanza. Y aquí estuvo Dios vivo. Nuestra esperanza está en nuestro Dios. Nuestra ayuda está en nuestro todo. Aleluya.
que Él es debido el honor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento en esta noche y abra sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 24, verso 15. Hace mucho tiempo nosotros colocábamos nuestra esperanza en tantas cosas. Colocábamos la esperanza en cosas tanto materiales como en personas, como seres queridos. Pero desde que Dios llegó a nuestra vida, ha sido un cambio total, ha sido un cambio definitivo, porque hemos visto la fidelidad, el amor, la bondad de nuestro Dios, y que nosotros con toda sinceridad podemos colocar nuestra esperanza en nuestro Dios. Y en la palabra de Dios encontramos personas que ellos tuvieron su esperanza puesta en el Dios de la gloria. Y no era una esperanza cualquiera. Ellos abrigaban una esperanza. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 24, verso 15. Dice así: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Puede tomar asiento. Teniendo, ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tenemos cada uno de nosotros? ¿Qué abrigamos cada uno de nosotros? Mire, la palabra de Dios dice que teniendo esperanza en Dios, la cual también abriga de que ha de haber resurrección de los muertos. Teniendo la esperanza, he titulado esta predicación, teniendo esperanza en Dios, que ha de haber resurrección. Tenemos la esperanza en Dios, que ha de haber resurrección. Y cuando de lo que está en la cabeza es esta esperanza, nosotros agregamos la esperanza de la resurrección, de que Dios un día ha de resucitarnos a cada uno de nosotros. En la Biblia, como decía, vemos personas las cuales colocaron su esperanza en Dios, y que ellos aplicaban la esperanza. Los antepasados, dice la palabra de Dios, que también aplicaban nuestra esperanza. Hoy en día, predicando el Evangelio, la salvación, esto hace parte. El predicar de que Jesucristo murió, no solamente queda ahí que Jesucristo murió, sino que también Dios le resucitó al tercer día como resucitó, y que Él vive. Aleluya. Él vive porque el Padre le resucitó al tercer día con poder y gloria. Y sabe que a causa de esta esperanza hubo un hombre, bueno, varios personajes, pero en este caso voy a tomar como ejemplo a un hombre, el apóstol Pablo, el cual sabía en quién había creído, en quién había colocado su esperanza. Y no solamente era el creer, y no solamente haber entendido, no todo era en un conocimiento, sino el poner por práctica las obras
del Dios vivo, la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo creía a esta esperanza de que había de haber resurrección. Y si usted ve la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo iba, él hablaba de la resurrección. ¿Y sabe qué? Por hablar de la resurrección, causó mucha disensión entre muchos de los que estaban entre el pueblo. Porque decía que había una resurrección. Esto le molestaba a muchos de los que estaban, tanto al punto de que lo metieron preso, lo acusaron injustamente por causa de predicar acerca de la esperanza de la resurrección. Por causa de esta esperanza, dijo él, se me acusa. Se le acusaba por causa de la esperanza de la resurrección. Dijeron que era una plaga. ¿A cuántos de los que están predicando el evangelio le ha sucedido esto? De que usted está hablando de la palabra de Dios y que le gusta y que usted está mostrando la verdad de Dios y muchos se molestan y esto causa disensión en las personas hasta el punto de querer fortalecer la obra de Dios. Pero lo que Dios ha establecido, nadie podrá detenerlo, porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas. Dios es poderoso para poder levantarnos desde los muertos. Dijeron que Pablo era una plaga, era un cabecilla de una secta de los nazarenos que intentó profanar el templo. Hicieron tantas acusaciones contra Pablo. Pero ¿sabe qué hacía Pablo? Pablo cumplió y se escondió. No, mi hermano, Pablo no se escondió. ¿Sabe qué hacía Pablo? Tomar como voluntario. Y hablaba de la resurrección de Jesucristo. Y aunque él me tocó de presentar gobernadores, personas de alto rango, se les tocó de presentarse delante y defender su causa. ¿Sabe qué? Pablo decía que tenía una conciencia limpia, teniendo conciencia limpia, decía el apóstol Pablo. Pero dice el verso, Hechos capítulo 24, el apóstol Pablo decía que ellos no podían probar todas las cosas que ellos hablaban. Ellos sabían que todo lo que decían era engaño, era mentira. Y dice Hechos capítulo 24, verso 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo a las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Mire cómo Pablo defendía la verdad de Dios. Mire cómo Pablo defendía lo que él predicaba, lo que él creía, no importándole si le iban a volver preso, no importándole si le iban a azotar o si le iban a mandar a sus parejas, no importaba llevar el evangelio, la salvación y hablar de esperanza, la cual era nuestro Padre, que habría la resurrección. Y mire, el 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia
¿Y qué? Una conciencia sin qué. Está leyendo, mi hermano. Abra su Biblia, si no está leyendo. Y mire lo que dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 16. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante quién, ante Dios y ante los hombres. Procuraba. Y nosotros, como creyentes, como cristianos evangélicos, debemos siempre procurar tener esto presente. Y cuando el apóstol Pablo se presentó delante de Félix, se presentó delante de todo lo que le acusaba, Dios le respaldó, aunque ellos pensaron que fue un milagro, al que estaba ahí. No, esto no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El enemigo no quiere que hablemos de esta esperanza. El enemigo no quiere que hablemos de una resurrección. Solo el enemigo quiere que no quedemos ahí, que hubo una resurrección. Porque dice el primer día Dios resucitó con poder y gloria. Y no dice, aleluya. Y esto de gran gozo, y esto de gran gozo. Que si Dios resucitó a Jesucristo, nosotros también lo resucitará. Y esto nos hace gozo. Dios, Jesucristo, Dios, y esto con buena conciencia, sin ofensa, delante de Dios, creyendo que el que operó en Jesucristo, en nosotros también va a operar. Aleluya. Hay quienes se van a oponer. Hoy en día, cuando usted le habla a una persona, la verdad se acerca a predicarle el evangelio de la solución y a decirle, mire, que tiene que arreglar su vida, que tiene que arreglarse. Mire que la Biblia dice que esto es pecado, que esto, ¿sabe qué? Y aquella persona comience a oír. Pero cuando está por ahí, el enemigo va a comenzar a entorpecer, porque él no quiere que usted sepa la verdad de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, yo le invito cada día a tener un tiempo voluntario. Si el apóstol Pablo venía hoy para la comisión, pero no pudo porque no tenía una camisa nueva, no porque no, a Pablo no le detenía nada de eso. A Pablo no le detenía nada de eso. Pablo solo quería servir al Dios vivo. ¿Sabe qué dijeron los atenienses? Personas que oyeron a Pablo y dijeron, ¿quién es este panadero que nos habla cosas nuevas? Extraña. No, porque pasando dio una inscripción y adoraban a Dios no conocido. Y Pablo comenzó a hablarle. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios, que Pablo comenzó a predicar la gloria del arrepentimiento. Y no solo la gloria del arrepentimiento, sino que también la gloria de la resurrección. El enemigo no quiere que nosotros alcancemos la salvación de nuestra alma. Quiere que nosotros nos estanquemos en lo que y estemos ahí en ese solo conocimiento
Yo le invito que con ánimo voluntario usted se acerque a Dios con el deseo, con el querer que pueda hacer, de aprender, de buscar, de escudriñar, de aprender, de oír esta esperanza. Porque es muy importante para cada uno de nosotros, porque un día nosotros vamos a morir y tenemos que rendir cuenta. Gloria a Dios, teniendo esta esperanza en Dios que ha de haber resurrección, esperanza que aquellos abrigaron, esperanza. Mire lo que dice que el libro de Hechos, capítulo 23, Hechos, capítulo 23, verso 6, que cuando comenzó a suceder todas estas cosas, había entre el pueblo personas que no tenían esta esperanza, personas que no aguardaban esta esperanza. Así dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Estaban juntos, uno quería una cosa, queríamos otra cosa, pero nosotros somos creyentes de la palabra de Dios y creyendo a lo que fue escrito por los profetas, por los antepasados. Debemos de abrigar la esperanza de que ha de haber resurrección de los muertos, tanto para justos como para injustos. Ellos afirmaban, los fariseos afirmaban todas las cosas que los saduceos no creían en esto, no tenían esta esperanza, pero los fariseos sí tenían esta esperanza. Y nosotros debemos tener la esperanza de ser resucitados por nuestro Dios. Mire lo que dice allá en Primera de Corintios. Vamos a leer en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros decimos que no hay resurrección, es vana nuestra predicación. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. No podemos creer en vano, porque primeramente, dice el verso 3, os he enseñado lo que sí mismo recibí, que Cristo murió
por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó, ¿qué dice? ¿Conforme a qué? A lo que nosotros dijimos, no a lo que está escrito, a lo que nosotros creemos, a lo que está escrito acá, porque esto es palabra de Dios, y esto es lo que nos va a conducir a que nosotros tengamos esta esperanza, a que nosotros tengamos el ánimo voluntario. Y dice en el verso 5, y que se le apareció a Cefa, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros, ya que duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como bautizo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y por su gracia, y su gracia no ha sido el Padre para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo podemos decir que no hay resurrección de muertos? Si Cristo resucitó, porque el Padre resucitó. Porque si no hay resurrección, dice el verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, entonces es nuestra predicación, vana también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de quién, porque hemos testificado de Dios que Él, que tenemos que testificar de Dios. Dígalo con toda libertad. Testificar de Dios. Aleluya. Al cual no resucitó, sí, es verdad, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos que Cristo somos los más dignos de consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho porque porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todo muere, también en Cristo todos serán vivificados. Y esta es nuestra esperanza. Que un día nosotros vamos a ser resucitados y nosotros ser vivificados. Y esto es nuestra esperanza. Seguir adelante. La palabra de Dios, me dio un dolorcito de cabeza. No puedo ver columna. Hermano, mire la condición en la que se encontraba el apóstol Pablo. Aún agarrado con cadena, aún cuando lo encarcelaba, él hacía, se quedaba quieto.
y predicaba la palabra de Dios. Y es que cuando nosotros comencemos a predicar la palabra de Dios, se va a despertar en mucho esta esperanza. Usted puede contagiar a mucho que pueda también esperar que sea resucitado. Y no por eso, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Y esperar Dios, que así como resucitó entre los muertos Jesucristo de Nazaret, a nosotros también nos ha de levantar del polvo. Jesús también nos ha de vivificar, de resucitar. Aleluya, de un fuerte aplauso a Dios de las glorias. Siempre tenemos que hablar que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, aunque muchos no le escuchen, aunque muchos le molesten. Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. El Dios y Padre del Señor Jesucristo. Y Dios resucitó a Jesucristo. Todo esto hace parte de nuestra predicación. Y nosotros resucitaremos porque Dios también resucitó a Jesucristo. Todo esto nos ayuda a mantener la esperanza viva, a mantener la esperanza en Dios, la esperanza en Dios, aplicar esta esperanza, como la aplicaba el antepasado, y no solamente cuando los antepasados, porque la de los antepasados, cierto, y para esta esperanza, y nosotros, por iglesia del Señor, también tomamos esta esperanza, de ser resucitados. Sí, confesamos, dice la palabra de Dios. Vamos a leer aquí en el libro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Y dice la palabra de Dios, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios ¿qué? Que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Será importante decir que Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Será importante decir que también es no porque el pastora me dijo que predicación, no, hermano, hay que hacerlo, no está escrito nada, es la palabra de Dios y todo lo que concierne a la salvación nos compete a cada uno de nosotros. Si nosotros queremos alcanzar la salvación de nuestra alma, debemos preocuparnos por cada una de estas cosas, por cada una de estas cosas. Que no son cosas pequeñas, sino cosas grandes. Hoy en día usted va a una iglesia y le enseñan la danza, y le enseñan a danzar, y le enseñan la danza nueva, y le enseñan esto, y le enseñan que Jesucristo resucitó, que Dios resucitó de los muertos, que es necesario confesarlo. Muy poco que la predicación del Evangelio, solo se ve la predicación de la prosperidad, que si tú siembras, que si tú eres como hermano, esto no se trata de eso. Con este Dios va a la salvación. Y el apóstol Pablo tenía conocimiento, solamente tenía conocimiento, él vivía esa necesidad en él de predicar la palabra de Dios. Así de obediente, así se da en sus oídos, así le menospreciaron, así hicieron injusticia contra él. ¿Sabes por qué? Porque a él no le interesaba eso, no le interesaba lo que alcanzar la esperanza de ser resucitado.
y de hablar del Señor Jesucristo y hablar del Dios de la gloria que le resucitó. Tenemos que confesar a usted, a su amigo, a su compañero. Tenemos que confesar todas estas cosas que son necesarias para la situación de nuestra alma. Si confesares con tu boca y vamos a leer en Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? Mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. Aleluya. El espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo. Aleluya. Vivificará también nuestro cuerpo mortal. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por todos los hijos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Que dice, bendito el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza por la que para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para quién. Aleluya. Para vosotros, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo renacer en nosotros una esperanza viva. ¿Sabe qué hizo renacer en nosotros esta esperanza de la resurrección? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que Dios hizo renacer eso en cada uno de nosotros. Y si en alguno no ha renacido y quiere que renazca, hoy es día de la salvación, hoy es tiempo de aceptar, hoy es tiempo de aceptarle. Dios puede hacer todas estas cosas, porque así como Pablo predicaba que los antepasados predicaban la resurrección, Pablo en ese momento también estaba predicando que había oído de su antepasado. Y si usted está hoy en esta noche en este lugar, quiero para usted también está de su parte, si usted tiene y pone su esperanza en Dios, no le va a defraudar. Él es fiel, Él es verdadero, Él es puro, Él es verdad, Él es nuestro Dios. Aleluya. ¿Sabes qué dijo? Vamos a leer Job capítulo 19. Job capítulo 19. Verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aleluya. Gloria a Dios.
¿Y sabe qué dijo también Daniel? Daniel, capítulo 12. Vamos a leer Daniel, capítulo 12. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y también vamos a leer acá en Juan capítulo 5, San Juan. San Juan capítulo 5, verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno de la manera. Hermanos y hermanas, debemos de aplicar, debemos de tener presente esta esperanza de que ha de haber resurrección, teniendo la esperanza en Dios que ha de haber resurrección. Siga predicando la palabra de Dios. Entre más obstáculos, proceda al llamamiento que Dios le ha dicho. No se quede ahí. No se quede ahí solamente aprendiendo. Ponga por práctica todo la palabra de Dios, todo lo que Dios nos enseña. Al apóstol Pablo no le importó de que le hubiese, lo que le fuese a acontecer, a él le importaba era predicar la palabra de Dios, de perseverar en esta esperanza, de aguardar lo que aguardaron los antepasados. Yo le voy a pedir que se coloque en pie en esta noche. Y si usted tenía solamente una esperanza, ahí, mire, tenga la esperanza de que Dios nos va a resucitar. Si Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos, por su Espíritu, a cada uno de nosotros también nos va a resucitar. Dios es maravilloso. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que hizo renacer en nosotros esta esperanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aleluya. Y que esta esperanza, hermano, la ayude cada día a perseverar, a seguir adelante, aún manteniendo más nuestra conciencia limpia y sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Levante sus manos al cielo, y si usted no tenía esa esperanza de ser resucitado, ya usted oyó esta noche de que hay esperanza de ser resucitado entre los muertos. Maravilloso Dios de la gloria, Padre bueno, en esta noche te damos